el programa de hoy, obispos de Estados Unidos votan a favor de aprobar documentos sobre la Eucaristía. Arquidiócesis de México pide responsabilidad en próximas celebraciones por la Virgen de Guadalupe. Movimiento Cristiano Liberación sobre el 15N. Cuba ha vivido una jornada de terror contra la población e iglesia. Hola amigos, qué gusto saludarlos en una nueva edición de su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que los obispos de Estados Unidos votaron a favor de aprobar el documento sobre la Eucaristía llamado El Misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Conozcamos los detalles. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votó abrumadoramente a favor de aprobar el documento El Misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia durante la sesión matutina de su reunión anual de otoño llevada a cabo este miércoles. La votación, que se realizó en una boleta electrónica secreta, fue de 222 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Para ser aprobado el texto se necesitaban los votos a favor de 2/3 de los obispos. En esa línea, el total de votos fue incluso más desigual que el de junio, cuando se sufragó para avanzar con la redacción del documento. En junio, los obispos votaron 168 a favor y 55 en contra, lo que permitió seguir adelante con dicha propuesta. Inicialmente se especuló que el texto proporcionaría directivas explícitas sobre quién no es elegible para recibir la Eucaristía, en particular referente a los políticos católicos que están a favor del aborto. No obstante, el borrador final del documento no menciona explícitamente la negación del sacramento a ciertos católicos de alto perfil, sino que se centra en la importancia de enseñar la presencia real de la Eucaristía y la comunión como herramienta para la evangelización. Precisamente, las dos secciones del documento, El Misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, son: primero, el regalo, que se centra en el Santísimo Sacramento como un regalo de Cristo a través de su encarnación, muerte y resurrección. Y segundo, nuestra respuesta, que se centra en la gratitud por el regalo del cuerpo de Cristo, el papel que juegan los laicos en cuanto a la recepción de la Eucaristía y su importancia en la conversión. Oremos por la Iglesia en Estados Unidos y para que la sacralidad de la Eucaristía sea respetada por el mismo bien de las personas que comulgan y por el bien del testimonio de santidad de la Iglesia. Pasando a otros ámbitos, la Arquidiócesis de México hizo un llamado a la responsabilidad en las próximas celebraciones por la Virgen de Guadalupe. Veamos. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a la responsabilidad ante las próximas celebraciones por la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. En el texto publicado recientemente, la Arquidiócesis de México recordó que hace un año, ante el repunte de contagios de COVID-19, se tomó la difícil decisión de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre, con el propósito de proteger la salud de los fieles. En esa línea señaló que este 2021, gracias a las condiciones actuales del semáforo epidemiológico, la Basílica de Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas durante los festejos guadalupanos. Sin embargo, debido a que la crisis sanitaria aún no termina, explicó que serán necesarias medidas que prioricen la seguridad de los asistentes. Como se sabe, cada año millones de peregrinos visitan durante los primeros días de diciembre la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde se custodia la imagen original aparecida milagrosamente en la tilma del indio San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Actualmente, las autoridades del país estiman que hay más de 22,000 casos activos de COVID-19 en México, un país de más de 128 millones de habitantes. Al respecto, de acuerdo a la Arquidiócesis de México, las medidas de prevención de contagio de COVID-19 serán anunciadas por autoridades civiles y eclesiales en los próximos días.
Y en Cuba, el Movimiento Cristiano Liberación denunció que el país vivió una jornada de terror contra la población y la iglesia en el marco de la convocatoria para la gran marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. En una reciente declaración, el Movimiento Cristiano Liberación, MCL, denunció que el lunes 15 de noviembre en Cuba se vivió una jornada de terror promovida por el régimen liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel. Como se recuerda, para el mencionado lunes 15 estaba convocada la Gran Marcha Cívica por el Cambio, que buscaba repetir las multitudinarias, pacíficas e históricas manifestaciones del 11 de julio. Sin embargo, según informaron varios medios cubanos independientes, todas las ciudades fueron ocupadas por miembros de la policía, del Ministerio del Interior y las brigadas de respuesta rápida, fuerzas paramilitares, para evitar que los ciudadanos salgan de sus hogares. En esa línea, en el texto titulado "La referencia tiene que ser el pueblo", el MCL denunció que Cuba vivió una jornada de terror oficial, terror desde el poder, terror dirigido a los ciudadanos, a la prensa acreditada, al cuerpo diplomático, a la iglesia y a todo el que pretenda reconocer y respetar la diversidad de ideas y el derecho a expresarlas pacíficamente. Además, aseguró que miles de cubanos han sido amenazados en los últimos días, amenazas que llegan de un gobierno que ha fusilado a miles y encarcelado a decenas de miles en sus más de 60 años de poder totalitario. Bajo estas razones, el Movimiento Cristiano Liberación señaló que el mundo no puede continuar ignorando el carácter segregacionista y represivo del régimen cubano, al que hasta hoy trata como si fuese un gobierno legítimamente constituido. Pasamos a Perú, donde la Sagrada Familia del Pesebre, que estará en la Plaza de San Pedro del Vaticano durante la Navidad, fue bendecida por el nuncio apostólico Nicola Girasoli. La Sagrada Familia del Pesebre del poblado de Chopca, una comunidad andina del departamento de Huancavelica, en Perú, recibió la bendición y en los próximos días partirá a Roma para adornar la Plaza de San Pedro en el Vaticano esta Navidad. La bendición se realizó en el distrito de Los Olivos, en Lima, en el taller de Manuel Said Breña Martínez, encargado de elaborar las esculturas de la Sagrada Familia y uno de los artesanos huancavelicanos que colaboró en la realización del nacimiento, que cuenta en total con 30 piezas. Además, Breña Martínez indicó que este pesebre busca que el rostro de cada personaje muestre ternura. Asimismo, resaltó que en la imagen de la Virgen María se utilizó cabello natural e indicó que las esculturas cuentan con una estructura de metal y tienen fibra de vidrio, resina, tela y pintura acrílica. El pesebre fue bendecido por el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli, quien resaltó que este nacimiento significa la participación del país en un momento tan importante para la fe católica como es la Navidad. En este sentido, se espera que el pesebre llegue al Vaticano la próxima semana, donde adornará la Plaza de San Pedro a partir del 10 de diciembre. Es importante mencionar que este pesebre que estará en el Vaticano tiene mucho significado, ya que este año el Perú celebra su bicentenario de independencia, y justamente para conocer cómo la Iglesia está festejando este acontecimiento histórico del surgimiento del Estado peruano hace 200 años, estamos conectados con nuestro corresponsal Abel Camasca, que nos dará más detalles. Adelante, Abel. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos desde Lóbalo Gutiérrez en el distrito limeño de Miraflores, y justamente detrás mío podemos apreciar a la iglesia Santa María Reina, que es administrada por los hermanos marianistas. Y bueno, vamos ahora con las noticias más importantes de la iglesia en el Perú, y es que hace poco la Conferencia Episcopal lanzó un logo conmemorativo por el bicentenario de la independencia. Con la frase principal, la Iglesia Corazón del Perú, el logo está compuesto de dos bloques, un isotipo principal de 3 elementos, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre de Misericordia, quien vela por nosotros, la cruz de Jesús, que refleja el amor de Dios por nosotros y recuerdo de su sacrificio redentor, y el arco histórico, que representa los 200 años en la que la fe ha prevalecido e iluminado el camino de los peruanos. Junto a la cruz de color blanco, ambos elementos hacen alusión a la bandera peruana. El otro bloque tiene 3 íconos que representan a las 3 regiones del Perú: costa, sierra y selva.
Por otro lado, la iglesia se prepara también para celebrar la primera Jornada Nacional de la Juventud, y en la que se estima que participarán más de 3.000 personas. Bajo el lema Joven, levántate, tú eres profeta del Bicentenario, la primera Jornada Nacional de la Juventud, organizada por la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos del Episcopado Peruano, tiene como propósito reflexionar y reconocer la importancia de la juventud del país en el marco del Bicentenario de la Independencia. Para ello se espera congregar de manera presencial y virtual a cerca de 3.000 personas en toda esta jornada, que se realizará del 19 al 21 de noviembre. Cabe resaltar que esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y se desarrollará con todas las medidas de bioseguridad. Y en otros ámbitos se publicó hace poco un documento instructivo para preservar los bienes materiales de la Iglesia en el Perú. La Comisión Episcopal de Cultura y Bienes Culturales del Episcopado Peruano puso a disposición el Manual de Instrucciones para la protección del patrimonio cultural, mueble e inmueble de la Iglesia Católica en el Perú. Una publicación elaborada con aportes de expertos y consultores y que se puede descargar gratuitamente en la web del Episcopado. Esta nueva edición, ya que el anterior manual fue publicado en 1999, está dirigida a todas las autoridades religiosas y civiles que tengan bajo su administración y custodia los bienes artísticos e históricos de la Iglesia peruana, como pinturas, esculturas, tejidos, orfebrerías, libros, entre otros. Y ya para terminar les comento que el clero peruano sigue en aumento, y es que dentro de poco habrán ordenaciones diaconales y sacerdotales en algunas arquidiócesis. El próximo sábado 20 de noviembre, el arzobispo metropolitano del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, ordenará 3 nuevos sacerdotes y 2 nuevos diáconos para esta jurisdicción. La Santa Misa se realizará en la histórica Basílica Catedral del centro de la ciudad imperial. Igualmente, el mismo día, la iglesia en Arequipa celebrará con gran alegría la ordenación presbiteral de 3 diáconos. La Eucaristía estará presidida por Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, y se realizará en la Basílica Catedral. Desde aquí nuestras oraciones por los que serán ordenados sacerdotes y diáconos. Sigamos orando también por la santidad del clero. Y bueno, amigos, con esto hemos llegado al final de este reporte. Los dejo en compañía de Eddie Rodríguez Morel. Adelante, estudios. Gracias, Abel. Amigos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero al volver, Cardenal Angelo Becciu señala que sí ha favorecido a su diócesis y cuestionó dónde está el escándalo. Además, el Vaticano anuncia un nuevo viaje del Papa Francisco en febrero de 2022. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el cardenal Angelo Becciu, inmerso en un juicio por corrupción en el Vaticano, afirmó haber favorecido a su diócesis y cuestionó dónde está el escándalo. Conozcamos los detalles de estas declaraciones. El cardenal Angelo Becciu, inmerso en un juicio por corrupción en el Vaticano, reconoció hace unos días durante un evento para una organización caritativa diocesana a la que supuestamente transfirió de forma ilícita fondos de la Santa Sede, que favoreció a su diócesis en Cerdeña, y se preguntó por qué ese hecho se considera escandaloso. Según una reciente información difundida por el periódico local La Nueva Sardeña, durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa caritativa, el cardenal dijo a los miembros de Cáritas que se siente orgulloso, agradecido y contento de haberlos ayudado, y se preguntó ¿dónde está el escándalo? El cardenal Becciu, que está afrontando cargos de malversación y abuso de oficio en un juicio del Vaticano, negó haber actuado de mala fe. De igual forma, rechazó los informes publicados el año pasado que señalan que desvió dinero de la Santa Sede a empresas de sus hermanos, las cuales realizaban encargos para las oficinas locales de Cáritas, que forman parte de la diócesis de Ozieri, situada en el norte de la isla italiana de Cerdeña, donde nació el purpurado. Es preciso recordar que al publicarse la información sobre las presuntas malversaciones del cardenal Angelo Becciu,
El Papa Francisco le pidió que renunciara a sus derechos como miembro del Colegio Cardenalicio y que dimitiera como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Por otro lado, el Papa recibió en el Vaticano la Orden Franciscana Seglar y los invitó a dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, siguiendo a Cristo pobre y crucificado. El Papa Francisco invitó a la Orden Franciscana Seglar, conocida como OFS, a dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, sin pretensiones, contentándose siempre con seguir a Cristo pobre y crucificado, como hicieron San Francisco y tantos hombres y mujeres de su orden. Como se sabe, la OFS se reunió esta semana en el Vaticano para celebrar su capítulo general. En ese contexto, el Santo Padre animó a la orden a abrazar el Evangelio como abrazando a Jesús, para que sea el Evangelio, es decir, Jesús mismo, quien moldee su vida, y los alentó a salir hacia las periferias existenciales de hoy y allí hacer resonar la palabra, sin olvidar a los pobres que son la carne de Cristo. De este modo, el obispo de Roma sugirió vivir la fraternidad sintiéndose parte de la gran familia franciscana y recordó el deseo de San Francisco de que toda la familia permanezca unida, respetando la diversidad y la autonomía de los distintos componentes y también de cada miembro. Por último, el Papa pidió no confundir el hacer penitencia con las obras de penitencia, ya que el ayuno, la limosna y la mortificación son consecuencias de la decisión de abrir el corazón a Dios, y les pidió abrir su corazón como Francisco para que sean espejo de Cristo. Y la Santa Sede anunció que el Papa Francisco viajará en febrero del próximo año a Florencia para participar de un encuentro de obispos y alcaldes mediterráneos. La Santa Sede anunció por medio de un comunicado de prensa que el Papa Francisco viajará el domingo 27 de febrero de 2022 a Florencia, Italia, para participar en el encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo. Según el programa difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, el viaje dará comienzo a las 7 a.m., hora local de Roma, con el desplazamiento en helicóptero desde el Vaticano. Luego el Santo Padre aterrizará en Florencia a las 8 de la mañana en el estadio de atletismo Luigi Ridolfi. A las 8:30 a.m. dará inicio el encuentro con los obispos y alcaldes del Mediterráneo. Después del saludo del alcalde de Florencia, del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y del saludo del alcalde de otra ciudad que aún no se ha anunciado, el sumo pontífice ofrecerá un discurso. A continuación, a las 9:30 de la mañana en la sala de armas, tendrá lugar un encuentro del Papa con unas 50 personas familiares de encarcelados y refugiados. Después, a las 10:30 a.m., en la Basílica de la Santa Croce, el Santo Padre celebrará la Santa Misa, al final de la cual en la Plaza Santa Croce, junto a la Basílica, presidirá el rezo del Angelus. Por último, el Papa iniciará su regreso a Roma a las 12:30 desde el estado Luigi Ridolfi y aterrizará a la 1:30 en el Vaticano. En otros aspectos, según un estudio del Instituto Central para la Ayuda del Clero, cada vez más sacerdotes en Italia son extranjeros. Según un estudio publicado recientemente, en 2020, el 8,3% de los sacerdotes diocesanos y religiosos en Italia no eran de origen italiano, mientras que el número de sacerdotes católicos italianos de misiones en países extranjeros ha disminuido. Se trata de conclusiones a las que llegó el Instituto Central para la Ayuda del Clero, vinculado a la Conferencia Episcopal Italiana. De acuerdo a sus datos, el año pasado, el número de sacerdotes en Italia era de 31.793. Además, registró que existen 25.595 parroquias católicas en Italia, pero que únicamente hay 15.133 párrocos para atenderlas en una población de cerca de 60 millones de habitantes. Asimismo, hay solo un párroco por cada 4.160 habitantes. En ese sentido, a pesar de esta información, el subsecretario de la Conferencia Episcopal Italiana y director de la Oficina Nacional para el Cuidado Pastoral de las Vocaciones, padre Michael Gianola, aseguró que estos datos no deben causar alarma, pero recordó que las vocaciones las engendra nuestra Madre Iglesia y lamentó que muchas veces esta capacidad generativa se olvida
o no se tiene en cuenta, apagando el potencial de las comunidades para generar vocaciones. Pasamos a otras noticias para contarles que este sábado 20 de noviembre el músico católico Martín Valverde ofrecerá el concierto virtual Notas de Esperanza, que está organizado por el Instituto Juntos por la Vida, JUVIT, de Guatemala. Para darnos más detalles al respecto estamos conectados con José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT. José Manuel, qué gusto tenerte otra vez en EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Es un gusto saludarlos y gracias por el espacio. Cuéntanos primero, José Manuel, ¿cómo se animaron a organizar este concierto Notas de Esperanza y cuál es su objetivo? Bueno, la idea surgió un poquito de toda la situación que estamos viviendo con todo este tema del COVID que pues ya se extendió en el tiempo y pareciera ser que como católicos nos está afectando bastante y nos está costando un poco asimilarlo y pues es un poco la idea de recordarle al católico la esperanza que tenemos en nuestra fe, en la palabra, en la buena nueva. Entonces es un poco como recargar esas pilas para el católico para seguir afrontando todas estas adversidades que nos está tocando. En este contexto, José, ¿cómo ves el panorama actual en Guatemala a raíz de la pandemia y cuáles consideras que son los desafíos que tienen las personas frente a las crisis que ha desatado el COVID-19? Me atrevo a decir que tal vez no solo en Guatemala, sino a nivel, hablemos de Latinoamérica, la situación del COVID creo que en sus aspectos positivos nos ha permitido, por ejemplo, valorar la vida como un don, nos ha permitido unirnos tal vez un poquito más a nuestros seres cercanos o valorar más esas relaciones, pero a la vez también ha sacado muchas cosas, sobre todo los miedos más profundos de nosotros como cristianos y que vale la pena reflexionar como de cara al evangelio, qué es lo que nos ha frenado tanto a veces, incluso en presentarle otra cara a estas adversidades o en ser, digamos, de alguna forma promotores de alegría a pesar de las tristezas que pudiera traer el COVID, ¿verdad? De seres queridos que han fallecido o que están en situaciones delicadas o la situación económica, la situación social. Entonces, es un panorama que creo yo que necesitamos regresar a nuestras raíces de la fe para poder plantarle otra cara a esta situación y poder irradiarlo también a la sociedad. Como católicos, que de alguna forma es nuestro llamado también, ¿verdad? ¿Y qué frutos consideras que se van a obtener luego de este concierto? Yo considero que el concierto va a ayudar mucho, como decía en un principio, a recargar esas pilas, a llenar de motivación, a inyectarle esperanza justamente a la gente y ayudarlos a tener un cambio de vista para las situaciones o perseverar en esa forma de afrontar de forma positiva toda esta adversidad. Dinos finalmente, José Manuel, ¿cómo pueden hacer las personas interesadas en obtener sus entradas para el concierto e invita a los televidentes a participar en él? Sí, muy bien. Pueden ingresar a la página juvit.org. Ahí en el área de eventos van a encontrar el concierto, pues ahí de Martín Valverde, y ahí pueden darle clic y ahí les sale el link para poder comprar su entrada. El concierto es en vivo, es de forma virtual por la plataforma Zoom, por lo tanto no tenemos barreras de lugar, digamos, ya tenemos de hecho entradas vendidas en muchos países, entonces esperamos que todas las personas, no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica, que les gusta Martín Valverde, que quieren inyectarse de esta buena nueva, se animen a inscribirse. Entonces lo pueden hacer a través de nuestra página o también nos pueden escribir en nuestras redes sociales y nos encuentran como @JUVITGT. José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias, José Manuel. Y en la siguiente nota les contamos que jóvenes de 116 países están participando en el primer Festival Salesiano de Cine. Conozcamos los detalles. La Congregación Salesiana organizó el primer Festival de Cine para jóvenes del mundo con el tema Movidos por la Esperanza, en el que repartirá en premios más de 100.000 euros.
Se trata del festival Don Bosco Global Youth Film Festival, que recibió en total 1.686 videos de 1 a 10 minutos de duración y que fueron realizados por jóvenes entre los 15 y 30 años procedentes de 116 países diferentes. Al respecto, los cortometrajes concursaron en diferentes categorías, entre ellas live action, videos de animación, videos musicales y ficción. Según explicaron los organizadores, esta iniciativa es una propuesta de comunicación en una perspectiva educativa y pastoral, así como una forma de estar presente activamente en el mundo digital con una clara identidad salesiana. Además, en una entrevista concedida a AS y Prensa, el rector mayor de los salesianos, padre Ángel Fernández Artime, describió que el motivo por el que se realiza este festival tiene que ver con lo que se ha vivido en estos 18 meses de fuerte pandemia. De igual modo, señaló que una actividad de este tipo expresa el corazón de Don Bosco, que creía en los jóvenes, quienes aseguró tienen tanto por decir. Cabe mencionar que la premiación será este próximo 19 de noviembre en Turín y será posible seguirlo en línea. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.